Estamos en Cafarnaún porque precisamente este domingo así inicia el Evangelio. Nos dice que Jesús entró en Cafarnaún. Miren cómo aquí precisamente nos dice Cafarnaún, el pueblo de Jesús. Porque aquí vivió Jesús durante sus años de vida pública y desde aquí se trasladaba a otros sitios para predicar. Esta era su base. Y en el tiempo ordinario la iglesia se centra en el ministerio público de Jesús, principalmente en Galilea. Sus milagros, sus discursos, todos los signos que él hizo durante esos años de vida pública. Entonces, así inicia el Evangelio de hoy. Jesús se fue a la ciudad de Cafarnaún. Y ahora llegaremos al lugar específico donde se desarrolla el pasaje de hoy. Al entrar en la ciudad de Cafarnaún, vemos los restos de la ciudad, son los restos de la ciudad bizantina, es decir, del V siglo después de Cristo. Pero también tenemos los restos de la sinagoga bizantina, que está aquí, esta sinagoga blanca, y vamos a entrar aquí. Este es el lugar donde fue el milagro, aunque las paredes que vemos son 5 siglos después de Cristo, pero es el mismo lugar donde estuvo la sinagoga de Jesús de la que nos habla el Evangelio de hoy. Y ahora vamos a hablar sobre ese Evangelio desde allá adentro. Pero vemos que las piedras que están abajo, más oscuras, debajo de la sinagoga blanca, son de la época de Jesús. Es la base de los restos, digamos, de la sinagoga de la que nos habla el Evangelio. Es en este mismo lugar. Y aquí vamos a entrar para hablar acerca de lo que ocurrió, de lo que nos cuenta el Evangelio. Jesús, siendo sábado, día de reunión de los judíos, vino a esta sinagoga, o a la sinagoga que estaba debajo de esta, digamos, y en este lugar Jesús vino a predicar. Nos dice así el Evangelio: el sábado siguiente fue a la sinagoga a enseñar y se quedaron asombrados de su doctrina, porque no enseñaba como los escribas, sino con autoridad. La gente escuchaba la predicación de Jesús. Jesús, un rabino importante que venía de fuera, pues es invitado a predicar, a dar el sermón de ese sábado. Lee las escrituras, enseña, da la homilía. Y en medio de esa homilía, lo que llama la atención a la gente es que tiene autoridad y que enseña con autoridad, no como los escribas. ¿Qué significa esto? Normalmente los rabinos, incluso hasta el día de hoy, normalmente ellos basan su explicación de la ley de Dios, de las escrituras, de la Biblia, a partir de opiniones de otros rabinos antiguos autorizados. Entonces dicen, esta parte de la ley de Moisés significa esto. Ellos leen el Pentateuco, que es la Torá, y entonces la explican diciendo lo que opinaba el rabino fulano, el rabino sotano, y empiezan a darte una lista de opiniones distintas, ¿no? Y entonces la predicación consiste no en la propia autoridad del rabino, sino en la autoridad, argumentos de autoridad antigua. Entonces, lo que han dicho otros rabinos acerca de tal o cual tema. Jesús no era así. Y nosotros lo sabemos porque en sus discursos que nos transmite los evangelios, se nos dice que él, se os ha dicho tal mandamiento en la ley de Moisés, pero yo os digo, y Jesús daba su interpretación. ¿Por qué? Tenía autoridad, y autoridad significa no solamente que hablara con fuerza, no solamente que fuera muy seguro de sí mismo, sino que Jesús tenía esa conciencia, como dice la palabra autoridad, tenía la conciencia de ser él mismo el autor de la ley de Dios, de la palabra de Dios. Él es el autor del libro. ¿Quién tiene autoridad sobre un tema? El que es el autor. Y entonces, en este caso, Jesús habla de la ley con toda la autoridad y la interpreta en su sentido profundo. Porque aquí ya no interesa lo que es la ley de Moisés, sino la ley de Dios que está, vamos a decir así, detrás, en la esencia de lo que quiso transmitir Moisés. Y eso nos lo va a transmitir Jesús. Entonces la gente está escuchando maravillada las palabras de Jesús en este lugar y están asombrados de que hable de ese modo. Pero entonces el Evangelio continúa y nos dice que aquí había un endemoniado que estaba
en medio de la gente que estaban sentados aquí y escuchaban con atención. Y entonces nadie se había dado cuenta que era un endemoniado, era una persona común y corriente. Entonces ya aquí de entrada se nos hace ver que el demonio puede estar presente incluso dentro de estructuras religiosas. Aquí en este caso pues era una sinagoga, en un día de culto, escuchando la palabra de Dios. Es decir, en medio de muchas actividades religiosas puede haber influjo del maligno y nadie se da cuenta hasta que Cristo hace que eso se manifieste. Y ahora vamos a ver cómo se manifestó y cómo se dio esto. Aquí muy silencioso estaba ese hombre escuchando, pero no pudo aguantar más aquellas palabras de autoridad, aquellas interpretaciones profundísimas de Jesús, la palabra de Dios. Y entonces este hombre todos los sábados había estado aquí, no había tenido problema, incluso tenía un demonio dentro. Nadie sabía que tenía un demonio, pero ese día se le salieron todos los demonios, porque nos dice que interrumpió a Jesús y se puso a gritar. Se puso a reprochar, se puso a increpar a Jesús. Pero parece ser que incluso en ese momento todavía no era evidente que estuviera endemoniado, al menos no para la gente. Jesús sabía que era un endemoniado, pero la gente pensaron otra cosa. Vean cómo lo describe aquí el Evangelio de San Marcos. Dice lo siguiente: este hombre tenía un espíritu inmundo y se puso a gritar, interrumpió el sermón de Jesús. Y él empezó a decir: ¿qué quieres de nosotros, Jesús Nazareno? ¿Has venido a acabar con nosotros? Sé quién eres, el Santo de Dios. Entonces, vean estas palabras. La gente está contrariada. ¿Qué le pasa a este hombre? Se está quejando. Pero pues para ellos era eso, un hombre inconforme que estaba reprochándole a Jesús sus palabras. Y no era todavía evidente que fuera un endemoniado, era un quejoso, ¿no? Era un hombre que estaba simplemente expresando su descontento de manera muy desagradable. Y sin embargo, pues era el demonio que lo inspiraba, ¿no? ¿Cuántas veces hoy en la iglesia hay personas que también saltan ante la autoridad legítima que Jesús ha dado a su iglesia, a sus pastores y a la jerarquía, ¿no? ¿Cuántas veces hay gente que precisamente le reprocha al mismísimo Papa incluso? ¿Qué quieres de nosotros? ¿Has venido a acabar con nosotros? ¿Has venido a acabar con las tradiciones de la iglesia? ¿Por qué interpretas de manera distinta las cosas que a mí no me parece? ¿No? Y hay esa rebeldía en contra de la autoridad. Bueno, pues aquí se dio esta rebeldía de un hombre fanático religioso que venía aquí los sábados y que estaba muy contento con las cosas como eran tradicionalmente, y que cuando llega Jesús con una autoridad que viene a traer una nueva manera de ver la palabra de Dios, entonces se rebela y comienza a gritar y a protestar. Entonces Jesús lo increpó y le dijo: cállate y sal de él. El espíritu inmundo lo retorció y dando un grito muy fuerte, salió. En ese momento quedó claro que era un exorcismo, pero hasta ese momento la gente no tenía muy claro el asunto. Y entonces todos se preguntaron estupefactos: ¿qué es esto? Este enseñar con autoridad es nuevo. Hasta los espíritus inmundos les manda y lo obedecen. El tema aquí claramente es el tema de la autoridad, porque no solamente era que Jesús hablara con mucha seguridad de sí mismo, no solamente es que Jesús interpretara autorizadamente la ley de Dios, sino que además de todo esto, Jesús demuestra que su palabra tiene autoridad sobre el mundo espiritual y que es obedecido por los demonios, y toda la gente queda pasmada delante de esta fuerza que tiene la palabra de Dios. Y entonces este domingo nosotros venimos delante de Jesús para pedirle que también nosotros nos sometamos a su autoridad, que nos sometamos a su fuerza, a su seguridad, a su poder, porque Él es el que puede realmente liberarnos de todos los males, liberarnos de los espíritus malignos, no porque estemos poseídos, pero sí porque estamos influenciados por el pecado y por el mal. Necesitamos liberación, y solamente la palabra autorizada de Jesús, toda la fuerza que tiene Jesús con su poder autorizado, eso es lo único que nos puede salvar. Leer su palabra
no para tener ideas bonitas, sino para que nos transforme, para que nos libere, para que nos sane, para que nos libre de todo mal y de todo pecado, para que nos cambie la vida. La palabra de Cristo cambia vidas. Basta que nosotros dejemos que Él toque nuestros corazones. Que el Señor te bendiga desde Sión, el que hizo cielo y tierra, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.